Hola amigos, el día de hoy vamos a resolver circuitos de corriente alterna utilizando el método de Mayas. Cuando tenemos un circuito con una fuente de voltaje de corriente alterna, en donde encontramos resistores, capacitores o bobinas, se presenta un fenómeno llamado impedancia eléctrica. La impedancia eléctrica es una oposición al flujo de la corriente dentro de nuestro circuito. ¿A qué nos referimos con un circuito de corriente alterna? Un circuito de corriente alterna es aquel que, a través del tiempo, la función de voltaje va variando, a diferencia de una fuente de corriente directa, en la que en todo el tiempo nuestra función se va a mantener constante. Entonces, esto es una fuente de corriente alterna y esto es una fuente de corriente directa. Como podemos observar, la impedancia se va a representar con la letra Z. Y va a estar compuesta por dos partes, la parte resistiva y la parte reactiva. La parte resistiva, como su nombre lo indica, es debido a las resistencias en nuestro circuito, y la parte reactiva va a presentarse cuando tengamos en el circuito capacitores o inductores. En la siguiente figura podemos ver que la impedancia tiene su parte reactiva en los imaginarios y su parte resistiva en los reales. Ahora que sabemos lo que es una impedancia eléctrica, vamos a ver cómo calcularla. Esto depende si tenemos una bobina o un capacitor. Para la bobina tenemos que la reactancia inducida va a ser igual a J omega L, donde J representa la unidad imaginaria, omega es la frecuencia angular y L es el valor de nuestra bobina. Por otra parte, la reactancia capacitiva va a ser igual a menos J sobre omega C, donde nuevamente la J va a representar la unidad imaginaria y la frecuencia angular va a ser igual a 2pi frecuencia. La frecuencia es muy importante en los circuitos de corriente alterna porque sabemos que van a variar en el tiempo. Entonces, aunque tengamos el mismo voltaje, dependiendo de la frecuencia, nuestra señal va a cambiar más o menos veces en un lapso de tiempo. Por ejemplo, si tenemos una frecuencia baja, puede que nuestra señal se vea así, y si aumentamos la frecuencia, esta podría hacer su ciclo en un menor tiempo. Bien, ahora vamos con el primer ejemplo. Nos piden determinar la corriente en cada elemento de la red, donde tenemos una fuente de voltaje de corriente alterna de 3 raíz de 2 seno de 5t volts. Lo primero que vamos a hacer va a ser transformar al dominio de la frecuencia. Como aquí podemos observar, tenemos una t que nos indica que estamos en el dominio del tiempo. La forma general de escribir una función de voltaje en el tiempo es la siguiente: a seno de omega t más un ángulo de desfasamiento, donde la a es la amplitud de nuestra señal y omega t ya vimos que es la frecuencia angular. El ángulo de desfasamiento nos va a indicar si nuestra señal está desfasada en el tiempo, pero en este caso podemos ver que no tenemos ningún desfasamiento. Entonces, para transformar nuestra fuente de voltaje, lo único que tenemos que hacer es dividir el voltaje entre raíz de 2, porque vamos a estar utilizando voltaje RMS, las raíces se van. Sabemos, podemos obtener de aquí que la omega va a ser igual a 5. Ahora que hemos transformado nuestra fuente al dominio de la frecuencia y que sabemos que nuestra omega es de 5, podemos empezar a transformar cada uno de nuestros componentes al dominio de la frecuencia. Comenzaremos con el capacitor 1. Para obtener la reactancia capacitiva 1, vamos a aplicar la fórmula. Sustituimos los valores, tenemos que la omega va a ser igual a 5 y tenemos 10 por 10 a la menos 3 porque nuestro capacitor 1 es de 10 milifarads. Obtenemos como resultado menos 20J. Continuamos y ahora vamos a transformar el capacitor 2. La reactancia capacitiva 2 va a ser igual a la misma fórmula, pero ahora con el valor de del capacitor 2, que va a ser igual a 50 milis. 50 por 10 a la menos 3. Al realizar las operaciones vamos a tener menos 4J.
Continuamos así con cada uno de los elementos reactivos, ya que, como les había mencionado, las resistencias permanecen tal cual, mantienen su valor. Ahora que hemos transformado cada uno de nuestros componentes al dominio de la frecuencia, vamos a sustituir sus valores en su lugar correspondiente. El siguiente paso es encontrar la estructura de la ecuación general de nuestro circuito. Lo que nos quiere decir es que la sumatoria del producto de las impedancias por las corrientes de malla va a ser igual a la sumatoria de las fuentes de voltaje más las fuentes de corriente de cada malla. ¿Qué es una malla? Una malla es una trayectoria cerrada por la cual puede circular nuestra corriente. En este caso podemos ver que aquí tenemos una corriente y dos corrientes, por lo tanto tenemos dos mallas. El sentido de la malla es completamente arbitrario, podríamos dibujarla de esta forma y no va a afectar el resultado. Dado que tenemos dos mallas, la estructura general de nuestra ecuación va a quedar de la siguiente forma. La impedancia propia de la malla 1 por la corriente de la malla 1 más la impedancia entre la malla 1 y la malla 2 por la corriente 2 va a ser igual a la sumatoria de los voltajes en la malla 1. Y la impedancia entre la malla 1 y la malla 2 por la corriente 1 más la impedancia en la malla 2 por la corriente 2 va a ser igual a la sumatoria de las fuentes de voltaje y corriente en la malla 2. Para obtener las impedancias propias de malla, que son las que nos encontramos en esta parte, las que tienen el subíndice 1,1 o 2,2, se van a calcular de la siguiente forma. Lo que nos dice esta fórmula es que vamos a hacer la sumatoria de todas las impedancias en la malla más dos veces los acoplamientos que encontramos en la malla. En este caso no tenemos acoplamientos magnéticos entre bobinas, por lo tanto no vamos a ocupar esta parte de la fórmula. En videos posteriores vamos a hacer ejemplos en los que sí ocupemos el acoplamiento para que lo entiendan de una mejor forma. Por el momento solamente nos vamos a concentrar en la primera parte de nuestra ecuación. Entonces, primero calculamos la impedancia propia de la malla 1. La denotamos como Z11 y vamos a hacer la sumatoria de todos los componentes que nos encontremos en la trayectoria de la corriente 1. En este caso, primero nos encontramos con la resistencia 1. La agregamos. Le sumamos la resistencia 2. Continuamos y pasamos por la bobina L2 con valor de 5J. Y por último tenemos el capacitor 2 que tiene un valor de menos 4J. Al realizar la sumatoria tenemos que el resultado de la impedancia propia de la malla 1 va a ser igual a 10 más J. Vamos a hacer lo mismo para la impedancia propia de la malla 2. Sumaremos cada uno de los componentes que se encuentran en la malla 2 y vamos a obtener el resultado de 12 menos 5J. Ahora que ya calculamos las impedancias propias, lo que vamos a hacer es calcular las impedancias mutuas. Para ello tenemos esta ecuación que nos dice nuevamente estos dos términos son para acoplamientos magnéticos entre bobinas. En este caso, como no tenemos ningún acoplamiento magnético entre bobinas, no vamos a utilizar ninguna de estas dos partes de la ecuación. En los siguientes videos vamos a ver ejemplos con acoplamientos magnéticos, pero por el momento nos vamos a quedar únicamente con la primera parte de la fórmula. Lo que nos dice es que vamos a hacer la sumatoria de las impedancias entre las mallas. ¿Qué quiere decir eso? En este caso podemos apreciar que R2 y L2 se encuentran entre ambas mallas. La corriente J1 y J2 ambas circulan por estos componentes. Por lo tanto, estos pertenecen a una impedancia mutua de mallas. En este caso, a diferencia del anterior, en las impedancias propias no tomamos en cuenta los signos ni las direcciones de las corrientes, pero para las impedancias mutuas de malla es importante considerar el sentido de las corrientes. En este caso, vamos a respetar la ley de los signos. Si nuestras corrientes van en el mismo sentido, vamos a ponerle un valor positivo. Si nuestras corrientes van en sentidos opuestos, este va a ser negativo. En este caso podemos apreciar que esta corriente va hacia acá y esta va hacia arriba.
Por lo tanto, como tenemos sentidos contrarios, vamos a ponerle un signo menos y vamos a sumar los componentes que estén dentro de nuestro circuito, que en este caso es la resistencia de 4 y la bobina de 5. Ahora que tenemos las impedancias propias y mutuas, vamos a sustituir nuestra ecuación general de la siguiente forma. En este caso tenemos aquí las propias y las mutuas. La mutua, cabe destacar que al tratarse únicamente de dos mallas, la Z12 va a ser igual a la Z21, que es la misma. Y aquí tenemos el valor de los voltajes. Como la malla 1 es la única que tiene una fuente de voltaje, únicamente vamos a poner el valor de esa fuente. Y en la malla 2, que no tenemos ninguna fuente de voltaje ni corriente, vamos a ponerle 0. Ahora vamos a resolver este sistema de ecuaciones con el método de determinantes de Cramer. Para ello, lo que vamos a hacer es sustituir los valores que tengamos en el lado derecho de la igualdad en la columna de la corriente que queremos calcular. En este caso, primero queremos calcular la corriente 1, entonces vamos a sustituir este 3 y este 0 en la columna de J1. Esto lo podemos ver aquí. Y en la parte de abajo vamos a poner el determinante de la ecuación, que simplemente es sustituir estos valores que tenemos en esta parte en el determinante. Vamos a realizar las operaciones y bueno, como sabemos esto se hace cruzado, sería 3 por 12 menos 5J menos 0 por menos 4 menos 5J. Este término se va a hacer 0, por lo cual únicamente nos va a quedar el 36 menos 15J. Y en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo, multiplicamos estos términos que están aquí y les restamos estos términos que están aquí. Al realizar las operaciones nos da 134 menos 78J. Al realizar esta operación nos va a quedar este resultado, pero para los fines que vamos a utilizar no dice mucho esta forma de escribirlo. Por lo tanto, vamos a reescribir este resultado en su forma fasorial. Por lo tanto, nos dice que la corriente 1 va a ser aproximadamente 0.2515 en un ángulo de 7.58 grados amperes. Y vamos a realizar lo mismo para la corriente 2, solo que en esta ocasión el 3 y el 0 los vamos a sustituir en la columna 2, que es la corriente que queremos calcular. El determinante sigue siendo el mismo, por lo tanto el valor de abajo no cambia, pero en la parte de arriba realizamos las operaciones. Este de aquí podemos verlo a simple vista que se va a cancelar, porque bueno, se va a eliminar porque se multiplica por 0 y únicamente nos va a quedar este valor de aquí, que sea menos 3 por menos 4 menos 5. Al realizar la operación nos queda 12 más 15J. De igual forma, aquí tenemos el resultado exacto de nuestra corriente, pero para poder verlo de una mejor forma, lo vamos a escribir en su forma fasorial. J2 va a ser igual a 0.1239 en un ángulo de 81.54 amperes. Ya que tenemos las corrientes 1 y 2, ahora vamos a proceder a identificar cuál es la corriente en cada uno de los elementos, que es lo que nos pide nuestro problema. Podemos ver que tanto en la resistencia 1 como en el capacitor 2, la única corriente que pasa por ahí es la corriente J1. Por lo tanto, podemos deducir que la corriente en la resistencia 1 y en el capacitor 2 va a ser la misma corriente que la corriente de la malla 1. O sea que va a ser aproximadamente 0.2515 amperes en un ángulo de 7.58 grados. Luego continuamos y vemos que la corriente de la malla 2 pasa por la resistencia 3, la resistencia L1 y el capacitor 1. Sabemos que como están en serie, los tres van a tener la misma corriente, por lo tanto la corriente en la resistencia 3, en la bobina 1 y en el capacitor 1 va a ser aproximadamente 0.1239 en un ángulo de 81.54 grados amperes. Por último, para la resistencia 2 y la bobina 2, tenemos que, como están entre las dos mallas,
las corrientes, en este caso que van en sentido contrario, se van a restar. Si fueran en el mismo sentido las corrientes se suman, pero como van en sentidos contrarios, se van a restar. Por lo tanto, restamos la corriente 1 y la corriente 2. Eso nos va a dar aproximadamente 0.248 en un ángulo de menos 21.15 grados ampere. Bien amigos, ahora que ya resolvimos el problema, para comprobar que estamos en lo correcto, vamos a recurrir a Multisim para hacer una simulación del mismo circuito que teníamos y ver si efectivamente lo que calculamos corresponde a la simulación. En esta parte coloqué los resultados que obtuvimos del análisis, lo convertí a miliamperes. Tenemos la fuente de voltaje de corriente alterna, cuyos valores son 3 volts RMS, y la frecuencia la obtenemos despejando de la fórmula que les había mencionado, omega igual a 2pi frecuencia. Si despejamos la frecuencia nos va a quedar igual a omega sobre 2pi. Como nuestro omega era de 5 y lo divides entre 2pi, nos va a dar aproximadamente 0.7057 y le puse varios decimales para que aumentemos la precisión de nuestros resultados. En esta parte coloqué 3 multímetros en forma de amperímetro para corriente alterna y vamos a darle a play a la simulación. Podemos ver a simple vista que realmente tiene un alto grado de exactitud. Para la corriente de la resistencia 1 y el capacitor 2, teóricamente nos salió que íbamos a tener 251.5 mA y vemos que en la simulación nos está dando 252.3 mA. Por lo tanto, esa está en lo correcto. En la resistencia 3, capacitor 1 y bobina 1 nos salió 123.9 mA. Nos dice la simulación que tenemos 126, lo cual es muy aceptable. Y en la resistencia 2 y la bobina 2 tenemos 248 mA, lo cual aquí nos da de 245 mA. Y las pequeñas variaciones que tiene es porque en nuestros cálculos hicimos un cálculo teórico ideal, pero en las simulaciones y en la realidad los casos teóricos ideales no suelen aparecer por lo general, tanto por errores de medición en los casos físicos o como en la simulación que quiere aproximarse a la realidad, no nos van a dar los resultados exactos la mayoría de las veces, pero podemos ver que los resultados son aceptables ya que son muy pero muy parecidos. Y bueno amigos, eso sería todo por este video. Coméntenos qué les gustaría ver, si quieren que profundicemos un poco más en el tema. Y eso sería todo de mi parte. Hasta luego. Gracias y adiós.